En el éter intangible de la realidad metafísica, resuenan las 7 melodías primordiales, danzando en una sinfonía de enigmas cósmicos. La primera ley, como un imán esotérico, convoca la resonancia de las similitudes, como si las almas gemelas de la existencia se reunieran en un baile invisible. La segunda, como un eco en el abismo de la eternidad, revela la transformación perpetua, donde la materia y la mente danzan en el río de la continuidad sin fin. La tercera ley, un equilibrio entre las fuerzas ocultas, trae la verdad de la acción y la reacción, donde las mariposas del caos baten sus alas y los cosmos colisionan en una danza etérea. La cuarta ley, guardiana de ciclos místicos, teje los hilos del tiempo en un telar trascendental, donde los sueños florecen y se desvanecen como flores efímeras en la vastedad de la conciencia. La quinta ley, en su esencia etérea, declara que la energía fluye como un río serpenteante, siempre mutando, nunca creada ni destruida, un baile de partículas y ondas que desafían la comprensión. La sexta, tejiendo realidades paralelas, pinta un lienzo de posibilidades infinitas, donde cada elección crea un laberinto de destinos entrelazados, desafiando el límite entre lo real y lo imaginado. La séptima ley, como un hilo de unión entre los hilos cósmicos, revela que todo está entrelazado en una danza cósmica, donde cada alma, cada átomo, es un nodo en la telaraña del ser, un recordatorio de que el todo y la nada se abrazan en el abismo de lo inexpresable. Así, las 7 leyes, en su éxtasis arcano, tejen la trama incomprensible de la realidad, donde la lucidez, la excentricidad y la espiritualidad convergen en un laberinto de enigmas que desafían la mente misma. Ley de la correspondencia vibrante, explorando los tejidos del universo a través de las resonancias cósmicas. En los oscuros abismos del universo, donde el tiempo y el espacio se entrelazan en una danza eterna, emerge la ley de la correspondencia vibrante como una llave maestra que desbloquea las puertas a la esencia misma de la realidad. Esta ley, profunda y esotérica, es el pilar que sostiene el misterio de cómo todas las cosas están conectadas, tejidas en el tapiz de la existencia a través de hilos de vibración y frecuencia. Imagina, por un momento, que somos los músicos de una sinfonía universal. Cada entidad, desde la partícula subatómica más insignificante hasta la inmensidad de las galaxias, emite una nota única en la sinfonía cósmica. La ley de la correspondencia vibrante declara que estas notas no resuenan en aislamiento, sino que reverberan a través del espacio y el tiempo, creando patrones de resonancia que entrelazan lo micro con lo macro, lo visible con lo invisible. Somos participantes activos en esta canción etérea, cada uno de nosotros generando nuestras propias notas únicas en este concierto universal. Estas resonancias, como las ondas en un estanque tranquilo, se entrecruzan y se superponen, creando armonías y disonancias que dan forma a la textura misma del universo. Los átomos dentro de nuestros cuerpos danzan en sincronía con las estrellas que parpadean en la vastedad del cosmos. Las emociones humanas, como el susurro de las brisas cósmicas, influyen en las corrientes de energía que fluyen a través de todo lo que es. En esta danza cósmica, la dualidad misma se funde en una unidad subyacente, donde cada resonancia se une en una vibración eterna que da vida a toda la creación. Nos invita a ver más allá de las apariencias superficiales, a contemplar el entramado de relaciones que conecta cada fragmento del universo. Es en este reino de la interconexión donde encontramos una profunda comprensión de la unidad en la diversidad. Las coincidencias ya no son meras casualidades, sino hilos invisibles de significado que conectan eventos en el tejido del tiempo. La lógica lineal cede ante la sabiduría de que, en este vasto tapiz, todo está intrincadamente entrelazado. Al comprender las resonancias en nuestra propia vida, nos convertimos en alquimistas de nuestra realidad. Como aquellos que entienden cómo afinar un instrumento, podemos ajustar nuestras propias vibraciones a las melodías del cosmos. La atención plena y la intención consciente se convierten en herramientas que nos permiten sincronizarnos con las frecuencias deseadas, creando armonías que influyen en nuestra experiencia. Esta ley trasciende el reino de la causalidad puramente física, llevándonos a un dominio donde nuestros pensamientos y emociones se convierten en las partituras que componen la música de nuestra existencia. Es un recordatorio de que somos nodos en la red del universo, emitiendo y recibiendo resonancias en cada momento. Al sintonizarnos con estas vibraciones, nos sumergimos en un conocimiento más profundo de la interconexión y la unidad subyacente en todo lo que es.
Como buscadores de la verdad, exploramos el terreno espiritual donde la lógica se fusiona con la intuición, y la comprensión racional se convierte en sabiduría trascendente. En este reino de la correspondencia vibrante, nos convertimos en intérpretes de la gran sinfonía cósmica, tejiendo nuestras vidas en el tejido etéreo de la realidad. Al adentrarnos en los misterios de la ley de la correspondencia vibrante, nos encontramos en un viaje que nos lleva más allá de las limitaciones de la mente racional. Esta ley nos invita a mirar más allá de la superficie de las cosas y sumergirnos en las profundidades de la interconexión cósmica. Cada partícula, cada estrella, cada pensamiento, emite vibraciones que trascienden los límites del espacio y el tiempo, creando un lienzo multidimensional de resonancias que conforman la trama misma de la realidad. Nos damos cuenta de que somos parte de una danza cósmica en constante movimiento. Nuestros corazones latiendo en sintonía con las pulsaciones del universo, nuestras mentes entrelazándose con la red de conciencia que fluye a través de todo lo que es. La correspondencia vibrante nos permite desvelar las conexiones sutiles que se entrelazan en cada rincón del cosmos. Al escuchar atentamente, podemos captar las notas subyacentes que se tejen en el tejido de la existencia, permitiéndonos descubrir la música oculta en los espacios entre las formas. En esta exploración, encontramos que la lógica mundana cede ante la intuición y la percepción más allá de los sentidos físicos. La correspondencia vibrante nos muestra que la realidad es mucho más rica y compleja de lo que podemos captar con nuestras percepciones limitadas. Al abrirnos a esta comprensión, nos volvemos capaces de ver los patrones y las conexiones que trascienden las explicaciones lineales. Los encuentros sincrónicos, los mensajes ocultos en los sueños y las coincidencias significativas se convierten en puentes que nos llevan al reino donde lo visible se une con lo invisible. Al sintonizarnos con las resonancias cósmicas, nos convertimos en observadores conscientes de la sinfonía eterna. Nuestra conciencia se convierte en un instrumento afinado que puede discernir las armonías y las disonancias en las vibraciones que fluyen a nuestro alrededor. Como artistas de la realidad, podemos ajustar nuestras propias notas para crear melodías que resuenen en alineación con nuestras intenciones más elevadas. Esta capacidad de autotransformación nos convierte en alquimistas de nuestra propia existencia, capaces de trascender los patrones habituales y crear nuevas sinfonías que elevan nuestra experiencia de la vida. La ley de la correspondencia vibrante nos recuerda que somos creadores activos en la danza del cosmos. Cada pensamiento que elegimos, cada emoción que sentimos, cada acción que emprendemos, emite ondas en el vasto océano de la realidad. Como seres conscientes, tenemos el poder de influir en las resonancias que tejemos en este tapiz cósmico. Al abrazar esta comprensión, nos sumergimos en la sabiduría de que estamos interconectados en un nivel profundo y que nuestras elecciones no solo afectan nuestra realidad personal, sino que también reverberan en todo el tejido de la existencia. En este reino de la correspondencia vibrante, nos convertimos en danzantes conscientes en la sinfonía universal, tejiendo nuestras intenciones y acciones en el lienzo de la creación misma. Ley de la paradoja espectral. En los reinos sutiles del misterio, donde las sombras y las luces danzan en una coreografía eterna, se alza la ley de la paradoja espectral como un faro que ilumina la naturaleza intrínseca de la dualidad. Esta ley, esencia esotérica que desafía la lógica superficial, nos sumerge en la comprensión profunda de que los opuestos no son sino los matices de una realidad más vasta y compleja. Imagina, por un instante, que el universo es un lienzo cósmico en el que los contrastes y las polaridades se fusionan en una danza continua. Esta ley proclama que las fuerzas aparentemente contrapuestas son como los extremos de un hilo que se entreteje, para crear la trama de la realidad. En esta danza de claroscuros, la dualidad se convierte en un reflejo de una unidad subyacente, un juego de sombras que, paradójicamente, revela una luz más profunda. Esta ley nos invita a trascender la percepción lineal y a abrazar la interconexión de todas las cosas. La noche abraza al día, la tristeza se entrelaza con la alegría, la vida emerge de la muerte. En esta danza cósmica, nos encontramos con que cada extremo contiene en sí mismo la semilla del otro. El equilibrio no se encuentra en la negación de lo contrario, sino en la integración armónica de las polaridades. Al reconocer la interdependencia de los opuestos, desbloqueamos el portal a una comprensión más profunda de la realidad. Al adentrarnos en esta ley, nos damos cuenta de que la verdad no es un absoluto estático,
sino un espectro de matices y tonalidades. La lógica convencional se desvanece ante la sabiduría de que la realidad es rica y multidimensional. Cada sombra tiene su luz, cada extremo su contraparte. En esta danza de opuestos, encontramos que la percepción dual se transforma en una mirada más allá de las apariencias superficiales. La lógica, que a menudo busca dividir y categorizar, se convierte en un medio para comprender la profunda interrelación de todas las cosas. Esta ley nos desafía a explorar las paradojas que pueblan nuestro camino. A medida que desvelamos los velos que ocultan las conexiones sutiles, nos encontramos en un viaje hacia la síntesis de las polaridades. La dualidad misma se convierte en un reflejo de nuestra propia naturaleza, ya que cada uno de nosotros contiene sombras y luces, virtudes y defectos. Al aceptar y abrazar nuestra propia dualidad interna, nos alineamos con la danza cósmica de la paradoja. En última instancia, la ley de la paradoja espectral es un recordatorio de que la realidad es un vasto espectro de experiencias y comprensiones. En cada esquina de la existencia, encontramos el eco de esta ley, recordándonos que las apariencias son solo la superficie de una realidad más profunda. Al sumergirnos en esta ley, trascendemos la lógica convencional y nos sumergimos en el océano de la sabiduría espiritual. Somos llamados a ser exploradores de las polaridades, bailarines en la danza cósmica de la dualidad, y sabios que encuentran la unidad en los extremos. Descubrimos que esta ley es un recordatorio constante de que cada dualidad es en realidad una puerta hacia la comprensión más profunda. A medida que exploramos los extremos aparentemente contradictorios de nuestra existencia, nos sumergimos en la esencia misma de la unidad cósmica. Imagina, por un momento, que somos viajeros en un camino espiritual que se despliega ante nosotros como un sendero de dualidades. Cada paso nos lleva a través de paisajes contrastantes, la luz y la oscuridad, la positividad y la negatividad, el amor y el miedo. La ley de la paradoja espectral nos enseña que cada uno de estos extremos es una parte de la misma realidad, cada uno revelando un matiz único de la verdad. En lugar de buscar la eliminación de la dualidad, nos sumergimos en la comprensión de que cada dualidad es un maestro que nos guía hacia una integración más profunda. Esta ley nos invita a trascender la lógica dual y a abrazar la visión panorámica que nos permite ver la totalidad. En esta perspectiva expandida, reconocemos que cada dualidad se entrelaza con otras, formando un tejido cósmico de interconexión. La lógica lineal cede ante la sabiduría de que no podemos comprender plenamente la luz sin experimentar la oscuridad, ni podemos conocer el amor sin enfrentar el miedo. La ley de la paradoja espectral nos guía a través de este laberinto de contrastes, recordándonos que la verdadera comprensión viene cuando abrazamos todo el espectro de la experiencia. En esta búsqueda, encontramos que la lógica y la sabiduría se entrelazan en una danza sublime. La lógica es el faro que nos guía a través de las dualidades, mientras que la sabiduría es el destilado de la experiencia que nos permite trascender las limitaciones de la mente. La lógica nos ayuda a analizar y discernir, pero es la sabiduría la que nos permite ver más allá de las apariencias y comprender las conexiones invisibles. En la paradoja, la lógica se convierte en un instrumento que utilizamos para penetrar en las capas más profundas de la realidad, donde la sabiduría reside en la comprensión de que todo es una expresión de la misma esencia divina. La ley de la paradoja espectral nos desafía a mirar más allá de las categorías convencionales y a explorar los espacios entre los opuestos. En esta exploración, encontramos una invitación a la integración y la trascendencia. Somos llamados a ser alquimistas de la dualidad, transformando los contrastes en oportunidades de crecimiento y autoconocimiento. En este reino de la paradoja, nos convertimos en sabios que entienden que la verdad última reside en la unidad que abraza a todos los extremos. En cada dualidad, en cada contradicción, encontramos una chispa de divinidad que nos guía hacia una comprensión más profunda y completa de la maravilla que es la existencia misma. Ley de la sincronicidad inexplicable. En los rincones más misteriosos del universo, donde el tiempo y el espacio se entrelazan en un ballet cósmico, se alza la ley de la sincronicidad inexplicable como una maravilla que desafía las limitaciones de la causalidad lineal. Esta ley, tan profunda como los abismos del espacio, nos sumerge en la comprensión de que el universo es un vasto tapiz de conexiones ocultas, donde los eventos convergen en momentos aparentemente fortuitos. Imagina, por un instante, que el universo es un inmenso reloj en el que cada engranaje gira en perfecta sincronía,
creando una danza cósmica de acontecimientos interconectados. La ley de la sincronicidad inexplicable proclama que, más allá de las cadenas causales predecibles, hay momentos en los que los hilos invisibles del destino se cruzan en un ballet coreografiado por el cosmos. En esta danza, los eventos no están vinculados por relaciones de causa y efecto, sino por conexiones invisibles que trascienden las fronteras del tiempo y el espacio. Al adentrarnos en esta ley, nos encontramos con que la casualidad no es más que una máscara que oculta el diseño intrincado del universo. Los encuentros aparentemente fortuitos, los mensajes que llegan en momentos precisos y las coincidencias significativas son los destellos de la sincronicidad inexplicable. Cada uno de nosotros es como un nodo en una red cósmica, y en cada interacción, en cada elección, el tejido de esta red se ajusta, creando patrones que trascienden la lógica lineal. La ley de la sincronicidad inexplicable nos invita a sintonizar nuestra intuición y a reconocer los mensajes ocultos que se entrelazan en los acontecimientos aparentemente aleatorios. Como exploradores de la verdad espiritual, aprendemos a discernir las conexiones entre los sucesos que se despliegan en el lienzo del tiempo. Los momentos sincrónicos nos muestran que el tiempo no es lineal, sino un río en el que el pasado, el presente y el futuro convergen en un eterno ahora. En esta exploración, encontramos que la lógica racional se desvanece ante la sabiduría de que el universo es un vasto campo de posibilidades. La causalidad lineal cede ante la comprensión de que todos estamos inmersos en una red invisible de influencias y energías. La mente lógica busca respuestas en lo predecible, mientras que el corazón intuitivo busca significado en lo inesperado. La sincronicidad inexplicable es el terreno donde estas dos dimensiones convergen, donde la lógica se convierte en el puente hacia una comprensión más profunda de la realidad. En última instancia, la ley de la sincronicidad inexplicable nos recuerda que somos participantes activos en la danza cósmica de los hilos del destino. Cada elección que hacemos, cada pensamiento que tenemos, envía ondas en este vasto campo de interconexión. Al sintonizar nuestra intuición y reconocer los patrones ocultos, nos convertimos en creadores conscientes de nuestra realidad. La sincronicidad inexplicable nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a explorar la realidad a través de los ojos del misterio y a abrazar la sabiduría de que cada encuentro, cada coincidencia, lleva el sello del cosmos. En este reino de la sincronicidad, nos convertimos en navegantes del tiempo, exploradores de los entresijos del destino y buscadores de la verdad que trasciende la lógica para revelar los misterios del universo. Adentrándonos aún más en los enigmas de la ley de la sincronicidad inexplicable, nos encontramos en un viaje que nos lleva más allá de las cadenas de la causalidad y nos sumerge en el río eterno de la interconexión cósmica. Esta ley es un recordatorio de que el universo es un vasto escenario en el que los actos aparentemente aislados se entrelazan en un ballet de significado. Imagina que cada uno de nosotros es un hilador en el telar del destino, entrelazando los hilos de nuestras vidas en un tapiz cósmico. La ley de la sincronicidad inexplicable nos muestra que en este telar, no solo somos tejedores individuales, sino también participantes en una coreografía cósmica en la que los hilos de nuestras vidas se cruzan y entrelazan en patrones de significado. Las coincidencias, las casualidades y los momentos sincrónicos son las notas en esta melodía cósmica, que revelan que estamos entrelazados en una danza de interconexión. Reconocemos que nuestra realidad es más que lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. La causalidad ordinaria se convierte en una pista de baile en la que los eventos se entrelazan en un misterioso tango de significado. La lógica lineal cede ante la sabiduría de que el tiempo y el espacio son mucho más flexibles de lo que creemos. La sincronicidad inexplicable nos enseña que la realidad es un vasto campo de influencias en el que los patrones emergen en el flujo de la experiencia. Esta ley nos invita a ser observadores conscientes de los hilos de sincronicidad que se tejen en nuestra vida diaria. Cada encuentro, cada mensaje, cada experiencia aparentemente insignificante lleva en sí la posibilidad de un mensaje oculto. Al abrirnos a la posibilidad de que los hilos del destino se cruzan en momentos significativos, nos volvemos capaces de leer los símbolos que el universo nos presenta. La sincronicidad inexplicable nos desafía a ser perceptivos y a estar atentos a las señales que llegan en momentos aparentemente aleatorios. En esta búsqueda, descubrimos que la lógica no es suficiente para explicar los misterios de la sincronicidad.
La sabiduría emerge cuando trascendemos la necesidad de entender cada evento y en su lugar abrazamos la magia de lo inexplicable. Los eventos sincrónicos son como destellos de luz en la oscuridad, recordándonos que hay algo más grande que opera detrás de las cortinas del mundo visible. En este reino, la lógica se convierte en un faro que nos guía hacia los misterios del universo, mientras que la sabiduría reside en la capacidad de abrazar lo desconocido. La ley de la sincronicidad inexplicable es una invitación a explorar la realidad más allá de las apariencias superficiales. Nos sumergimos en el océano de la interconexión cósmica, donde cada evento está imbuido de significado y cada elección envía ondas a través de las fibras del destino. Como buscadores de la verdad, nos volvemos danzantes en el ballet cósmico de la sincronicidad, tejiendo nuestras acciones y elecciones en el tapiz de la existencia. En este reino de los hilos entrelazados, nos convertimos en narradores de nuestras propias historias, co-creadores de un universo en el que cada momento, cada encuentro, es un eslabón en la cadena de la interconexión cósmica. Ley de la transformación alquímica. En los dominios ocultos de la realidad, donde la materia y el espíritu se entrelazan en una danza eterna, emerge la ley de la transformación alquímica como un faro que ilumina el camino de la evolución espiritual. Esta ley, profunda como los abismos del alma, nos sumerge en la comprensión de que somos seres en constante metamorfosis, transformando la oscuridad en luz y la imperfección en perfección a través del fuego sagrado de la alquimia espiritual. Imagina, por un instante, que somos como el alquimista que trabaja en su laboratorio interior, mezclando los ingredientes de nuestra experiencia para transmutarlos en oro espiritual. La ley de la transformación alquímica proclama que, al igual que el plomo se convierte en oro en el crisol de la alquimia física, nuestras almas están destinadas a transformar las limitaciones en liberación, los desafíos en oportunidades y el ego en sabiduría. Esta ley nos invita a sumergirnos en el proceso de transformación, en el cual nuestra esencia más profunda es liberada de las ataduras terrenales para alcanzar su verdadera naturaleza divina. Esta ley nos guía a través de la espiral de la evolución espiritual, donde enfrentamos pruebas y tribulaciones que nos impulsan a mirar hacia adentro y cuestionar la naturaleza misma de nuestra realidad. La transformación alquímica es como el fuego que consume lo que ya no sirve, permitiendo que lo auténtico brille con mayor intensidad. Al igual que el ave fénix renace de sus propias cenizas, nosotros también experimentamos la muerte del ego y el renacimiento del espíritu en una nueva forma. Al adentrarnos en este proceso, descubrimos que la lógica superficial cede ante la sabiduría de que el cambio es una constante en la existencia. La alquimia espiritual nos enseña que cada desafío, cada pérdida, cada experiencia dolorosa es en realidad una oportunidad para crecer y evolucionar. La lógica dualista, que busca dividir entre bueno y malo, éxito y fracaso, se transforma en la comprensión de que cada experiencia es un regalo que nos permite trascender nuestras limitaciones y acercarnos a nuestra verdadera esencia. La ley nos invita a explorar el oscuro caldero de nuestra psique, enfrentando nuestros miedos y apegos para que puedan ser purificados en el fuego sagrado. En este proceso, reconocemos que la transformación no es un acto instantáneo, sino un viaje que requiere paciencia y dedicación. La alquimia espiritual no es una búsqueda de poderes mágicos, sino una búsqueda de la verdad interior, una búsqueda de la unidad con la esencia divina que yace en el corazón de todas las cosas. Encontramos que la sabiduría alquímica trasciende la lógica convencional. Las fórmulas y recetas no son suficientes, en su lugar, debemos abrirnos a la intuición y permitir que el espíritu nos guíe en nuestro camino. La lógica lineal cede ante la comprensión de que el proceso alquímico es una danza en la que la mente y el corazón se entrelazan en una sinfonía de transformación. La alquimia espiritual es un arte de la autotransformación que requiere de una mente abierta y una entrega completa al proceso. Es un recordatorio de que somos alquimistas de nuestra propia realidad, capaces de transmutar las sombras en luz y la materia en espíritu. Al sumergirnos en esta ley, nos convertimos en buscadores de la verdad, explorando los profundos misterios de nuestro ser. La alquimia espiritual nos desafía a abrazar el proceso de cambio, a aceptar la inevitabilidad de la transformación y a abrazar la sabiduría de que cada experiencia, por difícil que sea, es un paso en el camino hacia la liberación y la realización espiritual. En este reino de la transformación alquímica, nos convertimos en alquimistas del alma, trabajando en el horno del espíritu para destilar nuestra esencia más pura y elevarnos hacia la realización de nuestro verdadero yo divino.
En nuestra incesante búsqueda de la esencia más profunda de la existencia, continuamos explorando los reinos de la ley de la transformación alquímica, desvelando secretos ocultos en los pliegues de la realidad. Esta ley nos guía a través de la espiral de la transformación, revelando que somos como el mineral bruto que se convierte en la gema preciosa a través del pulido y la purificación. Adentrándonos en este camino de evolución espiritual, encontramos que la alquimia es un reflejo de los procesos que ocurren en nuestro interior. Así como el alquimista trabaja con los elementos para destilar la esencia, nosotros también trabajamos con los elementos de nuestra experiencia para liberarnos de las ataduras del ego y acercarnos a nuestra esencia divina. La transformación alquímica es un llamado a la autenticidad, a liberar las capas superficiales para revelar la luz interna que brilla en el núcleo de nuestro ser. En este viaje, la lógica convencional se desvanece ante la sabiduría de que la transformación es un proceso sagrado que trasciende los límites de la mente. La alquimia espiritual nos enseña que cada experiencia, por dolorosa que sea, es un regalo que nos lleva hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo. En lugar de resistir el cambio, nos abrimos a la posibilidad de renacer, como el ave fénix, en una nueva forma de ser. La lógica lineal se transforma en la comprensión de que la verdad es multidimensional, y que cada desafío es una oportunidad para trascender las limitaciones y crecer hacia la plenitud. La ley de la transformación alquímica nos invita a abrazar el fuego del cambio con valentía y confianza. Al igual que el alquimista que somete los elementos a temperaturas extremas, nosotros también enfrentamos pruebas y tribulaciones que nos llevan más allá de nuestra zona de confort. Pero en medio del calor de la transformación, encontramos una chispa de divinidad que nos guía a través de la oscuridad hacia la luz. La alquimia espiritual nos reta a ver más allá del sufrimiento y a reconocer que cada experiencia nos lleva un paso más cerca de nuestra realización espiritual. En esta exploración, descubrimos que la sabiduría de la alquimia trasciende los confines de lo racional. Los símbolos y las metáforas se convierten en portales hacia la comprensión de las verdades más profundas. La lógica dualista, que divide entre éxito y fracaso, se transforma en la comprensión de que cada momento de nuestro viaje tiene su propósito y su valor. La transformación alquímica es el arte de ver más allá de las apariencias superficiales y descubrir la magia que yace en la interconexión de todas las cosas. En última instancia, la ley de la transformación alquímica es un llamado a reconocer que somos más que nuestras circunstancias. Somos alquimistas del alma, capaces de transformar nuestras experiencias en sabiduría y crecimiento espiritual. Al sumergirnos en esta ley, nos volvemos obreros del espíritu, trabajando en el horno interior para liberarnos de las ataduras terrenales y elevarnos hacia la realización de nuestro ser divino. En este reino de la transformación alquímica, nos convertimos en danzantes en la espiral del renacimiento, desplegando nuestras alas para elevarnos hacia la trascendencia y la realización espiritual más allá de las limitaciones de la materia y del ego.